Hoy es martes del doctor Leopoldo Gómez, es martes de tercer grado. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Joaquín, aquí con el gusto de estar contigo. Hablabas del cien pies. Pues sí, es que en este tema de la intervención del gobierno ruso en las elecciones para favorecer a Donald Trump, periódicamente surge nueva información, nuevas revelaciones periodísticas que comprometen, digamos, al círculo cercano del presidente Donald Trump. Y rescato una frase que por allá por abril dijo el senador republicano John McCain, refiriéndose a este tema, y decía: cada vez que miramos alrededor, el cien pies pierde otro zapato. Es decir, surge nueva información y nueva información y nueva información. Interesante, esto lo dijo desde abril y desde entonces ha surgido muchos escándalos en torno a esto. Todo lo del despido del exdirector del FBI, James Comey, y también pues todo lo de la reunión que supimos la semana pasada apenas del primogénito de Donald Trump con lo que serían, pues por lo que sabemos, agentes del gobierno ruso y que le ofrecieron información para atacar a Hillary Clinton. Si ves los medios en Estados Unidos, sobre todo pues los medios tradicionales, los medios con los que no se lleva Donald Trump, pues la atención de esos medios se aboca total y absolutamente a estos temas. Cuando surgen la semana pasada, absolutamente estuvieron en el tema de esta reunión y quién estuvo y quién no estuvo, y si se les dio información y si no se les dio información. Y lo que vemos, por cierto, es como hay una cadena de mentiras de la gente cercana a Donald Trump en cuanto a todos estos temas. Entonces, si tú ves la prensa tradicional en cada pasada, pareciera que el cien pies está por perder su último zapato, que está por quedarse descalzo. Las evidencias se siguen acumulando. Creo que cada vez más apuntan en el sentido claro de que sí hubo una intervención del gobierno de Putin para favorecer a Donald Trump. Y paralelamente, pues lo que las encuestas muestran es una caída en la popularidad del presidente. Según la última encuesta publicada apenas este fin de semana del Washington Post y ABC News, la aprobación del presidente ya está en 36%. Pasó de 42 a 36% en los últimos 3 meses. Entonces, pues el presidente estaría en una situación ya muy comprometida. Pero en realidad, si pasas de estos datos y ves otros, te das cuenta que todavía conserva los pilares de su presidencia. De una parte, sí, la aprobación en general es del 36%, pero entre los republicanos está cerca del 85% y sólidamente ahí. Es decir, no se mueve un punto para arriba, un punto para abajo, pero está sólida. Y también lo que ves es que la gran mayoría de los legisladores republicanos están alineados con el presidente Trump. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene, digamos, todavía sustento como para llevar una presidencia con las complicaciones que siempre implica eso, pero que no está tan comprometida como pareciera ser a primera vista. Una cosa muy interesante, Joaquín, también este fin de semana, el New York Times rescataba una serie de declaraciones pues de personalidades del mundo conservador de la derecha de Estados Unidos en torno a Putin. Y no de ahora, sino de los últimos par de años. Uh-huh. Y lo que documenta el New York Times es cómo, para ese mundo de la derecha estadounidense, Putin y su liderazgo, su talante autoritario, más bien son admirables. O sea, suman, no restan. Y lo que dice el New York Times es que por eso todo el tema ruso realmente apenas ha tocado la conciencia de la base conservadora del presidente. No es un tema como que les cause demasiado escosor. Ahora, eso no implica que la presidencia de Donald Trump esté a prueba de balas. Yo creo que sí tiene retos enormes, y que si no transita exitosamente, sí le podrían pegar en la popularidad de su base y también en el apoyo que tiene de los legisladores republicanos. Esencialmente, lo que tiene es que avanzar en su agenda, mostrar que puede cumplir lo que prometió en campaña. Tú recordarás, mi querido Joaquín, que en algún momento decía Donald Trump a sus seguidores: si me eligen como presidente, se van a cansar de ganar. Sí. Un triunfo tras otro. Y eso no ha sido así, Joaquín. Tan solo ayer, en el tema de la reforma al Obama, que era el famoso sistema de salud, pues no la pudo pasar. Los republicanos no lo apoyaron unánimemente y se tuvo que echar para atrás ese paso. Si eso mismo le sucede en temas como migración, el muro, comercio, entonces sí se le podría resquebrajar, digamos, esos apoyos que tiene, esos pilares, y ahí sí la presidencia estaría
comprometida. No es por el tema ruso, sino más bien por el tema de su agenda y su capacidad para avanzarla. Creo que ahí están las vulnerabilidades de Trump por el momento. Por supuesto, si surgiera una información incontrovertible, digamos, la pistola con la que se dispararon los misiles hacia Hillary Clinton y que el propio Trump estuvo ahí metido y se documenta eso, pues claro que eso sería un golpe mortal. Pero si la información sigue más o menos en el nivel que tiene en este momento, creo que no es por ahí donde le van a pegar a Trump, sino más bien por el hecho de que no cumpla con lo que prometió, Joaquín. Así es, querido Leopoldo. Mira, pasado mañana se cumplen 6 meses y tú dime una que haya ganado Trump. No la recuerdo. De todas las que había dicho que iba a ganar inmediatamente. Sí, no, en realidad no ha sido una presidencia exitosa. Él lo presenta como que sí, y agarra cosas que son pequeñas, pero simbólicamente importantes, como lo que hizo con algunas empresas en el periodo, digamos, previo a la toma de posesión e inmediatamente después de tomar posesión, de que anunciaran que ya no harían sus inversiones en México, sino las regresarían a Estados Unidos. Este tipo de éxitos son los que ha tenido, pero en realidad son muy pequeños. Para una parte importante de los votantes republicanos, echar para atrás el Obamacare era muy importante, ya no sucedió. Ya lo que está diciendo ahorita Donald Trump es, más bien vamos a dejar que con el tiempo fracase por sí mismo, que se hunda, y después ya podremos sacar algo nuevo. Y en el muro, tú te das cuenta pues que tampoco ha avanzado nada. En el tema del libre comercio empiezan las discusiones, pero tampoco se ve ya esta agresividad que se vio en la campaña. Se ve mucho más moderado, tan es así que el peso ahorita está relativamente bien, porque lo que se anunció ayer en torno a por dónde iría la negociación del TLC, pues no resultó tan mala en principio. En fin, y así en una serie de temas donde te das cuenta, pues que no ha podido avanzar, De ahora que mencionas el peso, Leopoldo, del 20 de enero que llegó a estar el interbancario en 22.05, en este momento el interbancario está en 17 pesos 47 centavos. Estamos hablando de haber recuperado 3 pesos 50. Claro, hay una recuperación importantísima, y esta última del día de ayer, escuchaba hoy en la mañana a Mari Carmen Cortés, y lo que decía, y se me hace muy lógico, es, sí, el peso se ha recuperado, pero también ahorita lo que está pasando es que el dólar se debilitó tras el anuncio de que Trump no había podido sacar la reforma al Obamacare. Como que se está viendo que no va a poder hacer las cosas que los mercados de inicio favorecieron. Tú te recordarás, Joaquín, que cuando Trump asume la presidencia, los mercados reaccionan de manera muy positiva. Hombre, rebasó por primera vez en la historia del Dow Jones los 50,000 y luego los 51,000 puntos. Y al parecer ahorita ya están más escépticos, ya están dándose cuenta que las cosas no son tan fáciles. Y lo que mencionaba Leopoldo, que es muy interesante, esto del tema ruso. El tema ruso, es decir, a los apoyadores de Trump en su mayoría, no les importa Rusia, no les importa el G7, ni saben qué es el G7, ni dónde está Taormina, donde se reunieron, no saben, no les importa el G20, y la mayoría no sabe dónde está Hamburgo, dónde está Alemania, muchos no saben dónde está Nueva York. Entonces, esos no son temas que afecten a la base de Trump. A Trump le afecta lo que afecta a las bases, que eso sí es ir descalzando, como decías tú, el 100 pies. Sí, así es. Yo creo que, mira, son los temas económicos de manera primordial, creo yo, para esa base. Digamos, lo que logra Donald Trump es sumar al voto tradicional, digamos, de derecha de los republicanos, el voto de clase de una clase trabajadora, blancos con baja escolaridad, que en algunas ocasiones votaban, o más bien tendían a votar por los demócratas. Jala a ese votante, y es esa coalición la que le permite llegar a la presidencia. Para ese votante, pues los temas económicos son muy importantes, y también cuestiones simbólicas. El tema de la migración, casi son raciales, por cierto, en algún sentido. Son esos temas los que le importan. Digamos, le preocuparía que la economía dé un vuelco digamos, en el sentido negativo, o que no se avance en los temas migratorios, o que no se construya el muro, o que en efecto libre comercio no haya cambios importantes. Eso en el tiempo es lo que puede erosionar esa base, Joaquín. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque en febrero termina el mandato de la señora Yellen en la Fed, y no es de las preferidas de Trump, porque ella se maneja por la libre, ¿no? Y podría ser que no la propusiera para un segundo periodo Trump. Pues también ahí habría que ver cómo reaccionan los mercados en ese momento.
También habría que ver para entonces qué tanta fuerza conserva Trump, qué tanto liderazgo conserva. A mí me parece que este golpe que tuvo ayer, que sufrió ayer, con pues realmente los 4 senadores importantísimos en este conteo de votos republicanos que dicen no vamos con la reforma al Obamacare, pues muestra que sí hay fracturas ahí importantes y que digamos la mayoría están con él. Y veía apenas ayer, digamos, el porcentaje el porcentaje de votos a favor del presidente, el Senado dentro de los republicanos es como el 97%, cuenta con esos votos, pero también en algunos temas importantes y controvertidos, pues ha habido situaciones como la que vimos ayer, Joaquín, y entonces eso quita, creo yo, fuerza al presidente. Y fíjate, fue muy interesante, Leopoldo, porque los primeros que se opusieron fueron 2, Mike Lee y Eddie Moran, y entonces la bancada de los 52 republicanos de la bancada ya estaba en el 50, podía quedar 50-50 y hubiera tenido que desempatar el presidente, pero cuando se sumaron los 2 últimos, Susan Collins y Rand Paul, pues perdieron Ahí porque se acabó. 4 votos para los demócratas y se quedaron los republicanos con una minoría de 48, y ahí la perdió. Y mira, ahí te das cuenta, Joaquín, de una cosa muy interesante, lo complicado que es la agenda de Donald Trump, sí. Lo complicado que es llevar a la práctica las cosas que prometió. En el Obamacare, digamos, en el cambio del Obamacare, algunos senadores republicanos no se estaba yendo demasiado lejos con la propuesta, es decir, había que tumbarlo completamente. Digamos, esos son los del mainstream de los republicanos. Pero para otros más de centro, más en sintonía, digamos, con este votante de clase baja, blanco, de poca educación, se les parecía que iba a dejar descobijadas a demasiadas personas la reforma. Entonces la oposición venía de los 2 flancos dentro del Partido Republicano. Conciliar esos intereses de esta coalición que logró formar Trump va a ser muy difícil. Creo que lo veremos en el libre comercio también. Sí. Para esos votantes, los del Rust Belt que le llaman, los trabajadores que han perdido sus empleos por el desplazamiento de fábricas a México u otros lugares, pues es muy importante que se acabe el libre comercio, por supuesto. Pero para muchos dentro del mainstream del Partido Republicano, el libre comercio es una cuestión casi que está en su ADN, es decir, siempre han estado a favor del libre comercio. Conciliar las dos cosas le va a resultar también muy difícil. Es decir, su agenda tiene complicaciones enormes. Y en ese sentido, temas como el ruso, pues sí complican porque distraen al gobierno, hacen que su atención se vuelque a tapar a apagar estos fuegos. No son relevantes en sí mismos, pienso yo, frente a esa base. Sí, pero sí son relevantes en tanto impiden que avance su agenda el gobierno. Sí, claro, sí es un distractor y es un dolor en donde te conté, en los riñones, ¿sí? Cerca de la nuca. Sí, es un dolor y que distrae. Y Leopoldo, y además, hablando ahora de lo del libre comercio que mencionas, el dato es que la relación comercial, el intercambio comercial entre México y Texas es de $200,000 millones al año. Es casi una tercera parte del TLC y es más que el intercambio comercial de Estados Unidos con cualquier potencia europea. Entonces, una realidad apabullante, Joaquín. Entonces, a ver, diles que a los legisladores tejanos que no al TLC. Sí, pero al mismo tiempo le prometiste a otros votantes que sí quieren el no al TLC que lo harías. Entonces, ya llevarlo a la práctica suena bastante complicado. Porque además Trump arrasó en Texas. Así es, Joaquín, así es. En fin, querido Leopoldo, pues eso. Placer oírte de verdad y te mando un abrazo y muchas gracias. El gusto es mío, otro abrazo, mi Nos querido vemos Joaquín. al rato, querido Leopoldo. El doctor Leopoldo Gómez, porque hoy es martes de tercer grado, el doctor Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa.